Muy bien, vamos con Constanza Torres, quien nos tiene novedades de la campaña de vacunación. Vamos contigo, Connie. ¿Vacunación contra el COVID o contra la influenza o ambas? Cuéntanos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Francisco. Vamos a hablar precisamente sobre la campaña de vacunación contra la influenza, que ya lleva un 45% de avance en la región a un mes de haber comenzado. La meta es llegar al 85% a nivel país. Esperan que ese proceso se cumpla en un mes y medio más. Aquí en la región son más de 323.000 personas las que ya han accedido a la dosis contra este virus, que equivale, como les decía, al 45,8% de la población objetivo. ¿Cuál es la población objetivo? Los adultos mayores, ¿cierto?, de 65 años y más, los trabajadores del área educacional, las embarazadas, la población infantil de 6 meses y 5 años. Y hoy día precisamente vamos a hablar sobre el proceso de vacunación contra la influenza en los niños, en los escolares, ¿cierto?, en la población escolar de 6 a 10 años y más. 10 años y más, digo. Nosotros fuimos hasta el Colegio Madres Dominicas, donde las autoridades sanitarias estuvieron fiscalizando y revisando cómo se estaba llevando a cabo este proceso de vacunación en los niños. Veamos y revisemos una declaración del Seremi de Salud, Eduardo Barra. Escuchemos. Hemos completado un mes ya desde que iniciamos esto el 16 de marzo y nuestra meta es lograr ojalá el 85% a nivel nacional. Vamos en un 45,8% en la región y destaca en esto claramente el personal sanitario, particularmente el personal sanitario del mundo privado, que va con un 88%, el público con un 77%, y por qué no decir también lo relevante que son los trabajadores de la educación, que también van con un porcentaje alto. Pero indudablemente tenemos todavía un camino que recorrer en esto muy relevante, dado que la inmunización va a ser de gran ayuda para disminuir lo que significa el estrés del sistema sanitario hospitalario particularmente, dadas las complicaciones que puede tener la influenza. Algo interesante que nombraba, ¿cierto?, el Seremi de Salud, Eduardo Barra, tiene que ver con la tasa de vacunación, que es más alta en el sistema privado que en el público. Y justamente en el Colegio Madres Dominicas son 369 estudiantes los que deben vacunarse, ¿cierto? Son público objetivo para esta vacuna contra la influenza y muchos de ellos nos comentaban que ya se habían vacunado, pero en el sistema privado. Quien también estuvo presente fue Marcelo Llévenes, director del CEFAM O'Higgins. Escuchemos lo que nos dijo. Hacemos todos los años, en forma histórica, es solicitar a los padres llevar a sus niños a vacunarse en los colegios. Nosotros concurrimos como establecimientos de salud directamente a generar la vacunación escolar. Nos parece muy importante porque eso forma parte de la cultura que han ido estableciendo los padres respecto de sus hijos, y es una cultura que se transmite de generación en generación. Así que eso nos parece sumamente importante y esperamos que con el COVID, con la vacuna anti-COVID o contra el coronavirus, suceda lo mismo. Es decir, podamos contar con las familias que vacunen a los niños con tranquilidad, así como se hace con la vacunación anti-influenza, en forma sostenida en el tiempo. La población objetivo son los niños desde prekinder hasta quinto básico, y aquí en la región ya se han vacunado más de 38.000 niños. Y esa es la tasa de vacunación contra la influenza. Las autoridades esperan que también, ¿cierto?, este proceso de vacunación que está tan arraigado en las personas, ¿cierto?, porque es parte del proceso de vacunación de gobierno, también se repita con la vacuna contra el coronavirus. Sí, hay que vacunarse, evidentemente, tanto para el COVID como la influenza, Constanza, pero ahí la autoridad le ha llamado la atención la cantidad de rezagados. No sé si es un relajo de los padres que se preocupan ellos primero y quizás no ven a los hijos como un ente transmisor peligroso,
Sabemos que tienen mejores defensas los niños por la edad, qué sé yo, pero pueden transmitir el COVID. Y sobre la influenza, bueno que se difundan que ambas campañas son importantes, se pueden hacer al mismo tiempo, por decirlo así, de manera paralela, y ni una está por sobre la otra. Ahora tú que has reporteado harto este tema, ¿a qué atribuyen el rezago? ¿A dejazón, al tema del retorno presencial a clases, a falta de tiempo, a temor? Nosotros justamente le preguntamos eso hoy al Ceremi y él dice que son varias las causas. Él lo atribuye a que hay un relajo, ¿cierto?, por la baja de contagios, pero también hemos conversado, por ejemplo, con representantes de la JUNJI, también con enfermeras, ¿cierto?, y ellos también lo atribuyen a una falta de información por parte de los padres que todavía tienen mucho temor de vacunar a sus hijos contra el COVID-19 y hacer esta vacunación conjunta contra la de la influenza, que sabemos que se pueden poner de forma simultánea. También recordemos que la campaña del gobierno para la vacunación contra el COVID-19 en un comienzo estaba solamente dirigida hacia adultos mayores, entonces quizás faltó agregar ingresar también a ese rango etario, ¿cierto?, de los niños, que es tan importante porque es la tasa de rezago más alta, ¿cierto?, de los 3 a los 10 años. Sí, evidentemente que vacunar a un niño, a una niña, contra el COVID es complejo y es un poco tortuoso para los pequeños, sobre todo los más chiquititos. Hay muchos que lloran, les duele mucho. O sea, si a un adulto le duele una vacuna contra el COVID, ¿cómo no le va a doler a un niño pequeño? Entonces igual a los papás se le aprieta el corazón un poco, yo lo he visto in situ, y sí, pero bueno, duele en el momento y eso después se pasa, y el beneficio es bastante, es mucho más relevante el beneficio que quizás el momento de temor o de dolor que se vive al instante de la inoculación. Así que los papás tienen que vacunar a sus niños. Ahora es un avance que se pueda vacunar en los colegios, como se ha informado también. Claro, la semana pasada hablábamos sobre esa campaña del Ministerio de Salud y también de Educación, ¿cierto? Al menos aquí en la región del Biobío, los dos Ceremis hicieron esta campaña para hacer esta vacunación conjunta en los colegios. Nosotros consultamos al colegio a donde fuimos, ¿cierto?, al Madres Dominicas, y nos dijeron que al menos de COVID-19 en ese establecimiento no están vacunando, solamente contra la influenza. Y conversamos también con algunos niños que se estaban vacunando en ese momento contra la influenza y nos decían que al menos todos tenían sus vacunas contra el COVID al día. Así que una buena noticia al menos por ese lado. Sí, muy bien. Gracias, Constanza, por tu información. Muy buenas tardes, Francisco, nos vemos.